Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un resumen final de todo el curso, rapidísimo, para que podáis terminarlo cuanto antes. Muy bien. Antes que nada, ¿quién debe de tener siempre el control de la web? Siempre quien decide si una web es buena o no es el usuario. Aunque a nosotros nos parezca que una web es maravillosa, si el usuario no la domina, no lo maneja bien, la web está mal. Por lo tanto, el que decide finalmente, el juez sobre nuestra web, es el usuario, al fin y al cabo. Muy bien, más cosas sobre la arquitectura de nuestra web. ¿Qué elemento debe tener siempre nuestra web? Pues debe tener siempre el documento doctype en la parte superior. Después debe tener la etiqueta apertura HTML, la etiqueta de cierre HTML y dentro de ellas tendremos el head, que es la cabecera donde va la configuración de nuestra web, y el body, que es el cuerpo, donde va el contenido de nuestra web. Siempre debemos intentar separar el HTML del CSS, aunque podemos ponerlo en etiquetas, incrustado se le conoce, o en línea, en atributos, lo ideal siempre es tenerlo a través de un enlace externo, ¿vale? Siempre debemos intentar separar la estructura HTML de los estilos. Muy bien. ¿Cómo es una web? Podríamos decir accesible. ¿Cómo se denomina a una web? Accesible para distintos tipos de usuarios, como por ejemplo gente con algún tipo de discapacidad, etc. Lo correcto es llamar a ese tipo de web accesible. Hablamos de accesibilidad. Entonces, ¿qué es la usabilidad? La compatibilidad con todos los navegadores. Que nuestra web funcione en Google Chrome, en Mozilla, en Firefox, en Brave, Opera, etc. Una web usable debe ser compatible con todos los navegadores. Muy bien, ya hemos hablado de CSS, que teníamos atributos de línea, como podía ser, por ejemplo, este de aquí. Esto es un atributo, un estilo CSS de línea o un estilo de atributo, ¿vale? Luego tenemos estilos incrustados, que son los que van siempre en el header, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Y finalmente tenemos estilos externos a través de un archivo externo, a través de el link. ¿Qué contiene el link? Pues el link contiene el atributo rel, que encontramos en stylesheet, el atributo type, que definirá qué es un texto CSS, y el atributo href, que definirá la ubicación del archivo. Por ejemplo, si es local, voy a poner archivo CSS, pero perfectamente podría ser una URL web, ¿vale? Por ejemplo, www, lo que sea, ¿vale? Muy bien. Sobre selectores. ¿De qué tipo pueden ser los selectores? Los selectores pueden ser realmente de tres tipos: simples, compuestos y contextuales. Un selector simple es, por ejemplo, P. Un selector compuesto sería, por ejemplo, div P, ¿vale? Pero además de compuesto, esto es contextual, porque nos permite movernos entre etiquetas. Si por ejemplo esto estuviese dentro de div, nos moveríamos según el contexto. En este caso sería padre e hijo, pero podría ser también hermano, ¿vale? Eso querría decir que imaginaos que esto está en una etiqueta div. Esto no hace falta que sepáis la estructura como tal, pero sí que sepáis que existe, ¿vale? Imaginaos que queremos que esto afecte a la etiqueta P, ¿vale? Pues le diríamos que está afectando al hermano, ¿vale? Pero esto no hace falta que lo sepáis.
Simplemente que sepáis que a estas estructuras de más de un componente, pese a ser compuestas, se les conoce como contextuales. ¿Vale? Muy bien. Más cositas. Los estilos suelen heredarse a través de padres. Si yo, por ejemplo, digo que todos los hijos de P van a ser font size 24, ¿vale? Si, por ejemplo, todos los div van a ser font size 24, si yo aquí tengo un div y dentro del div tengo un párrafo, este párrafo heredará esta instrucción, salvo que yo le diga lo contrario. ¿Por qué? Porque el papi, el padre, la etiqueta padre la tiene, ¿vale? Muy bien. Además, vimos también distintos estilos, como podían ser font size, que ya lo acabamos de ver, font family, font style, font weight, etc. Font family, ¿para qué nos servía? Nos permitía especificar el estilo de la fuente que quisiésemos. Por ejemplo, Comic Sans, Sans Serif, etc. Enlaces. ¿Qué teníamos que saber sobre los enlaces? Muy bien. Para empezar, los enlaces nos permiten vincular contenidos externos. Por ejemplo, podríamos gastar la etiqueta a href, https www.youtube.es, por inventarme algo, ¿vale? Muy bien. Además, tenemos, por ejemplo, esto sería también un enlace, ojo. Nos vincularía a un recurso externo. Lo que pasa es que esto sería a través de un link, porque no estamos accediendo a ningún tipo de página. Esto se usa normalmente más en páginas, ¿vale? Mientras que esto se utiliza más en recursos o archivos de distintas extensiones, como por ejemplo CSS. Muy bien. También recordad que podríamos utilizar import, pero que esto nos importa reglas de estilo, pero que está bastante en desuso. Por lo tanto, en principio no lo gastaréis demasiado, pero tenéis que saberlo. ¿Dónde incrustamos los estilos? Ya lo hemos hablado antes. A esto se le conoce como estilos incrustados, ¿vale? Ya hemos hablado también de lo que era el rel, el type y el href. Más cositas. Ahora vamos a hablar de nuestro editor de texto, ya sea Sublime Text o Notepad. Otras veces he hablado de Sublime Text, por variar. Hoy vamos a hablar de Notepad. Los plugins. Antes que nada, ¿qué es un plugin? Un plugin es un complemento que podemos añadir a nuestro programa o editor de texto. Esto nos permite hacer cosas específicas, como por ejemplo que guarde automáticamente, en vez de tener que pulsar cada vez, que me guarde en tiempo real. Yo me iría a complementos, administrar complementos, y aquí ya por defecto me aparecen varios, ¿vale? Pero podría exportar o instalar distintos. Por ejemplo, autosave, lo que hará, si yo lo instalo, automáticamente, bueno, se está descargando, se está instalando, y lo que hará es que en vez de tener que guardar, ya por defecto se guardará en tiempo real. Como veis, ya tengo esto que no puedo pulsarlo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que escriba ya en tiempo real se está guardando para mostrarse en mi página web. Eso es un ejemplo de complementos. Hay 100.000. Podéis ver a través de internet o a través de propio administrar complementos todos los que tenéis. Tenéis muchísimos, ¿vale? Y cada uno hace pues unas cositas distintas. Yo no conozco todos, ni la mitad, ni un 10% de todos los que existen. Muy bien. Macros. ¿Qué es una macro? Es como un texto aprendido por nuestro editor de texto. ¿Cómo configuramos una macro? Pues nos vamos a macro y, por ejemplo, en Notepad sería pulsando en inicio de grabación. Yo, por ejemplo, quiero que para crear un div
cierta estructura, por ejemplo, un div que tenga style, color, white, background color, black, font size 24px y que diga esto es un div y quiero crear muchísimas veces y muy a menudo esto, ¿vale? Si quiero hacerlo muy a menudo, lo que tendría que hacer es macro, iniciar grabación y especificar lo que quiero guardar. Por ejemplo, lo que estamos hablando, div style igual, color, red, background color, black, ¿vale? Y finalmente en el macro le doy a fin de grabación. Tras esto, si yo pongo reproducir, como veis, automáticamente me reproducirá la macro que hubiese hecho tantas veces como sea necesario. ¿Y por qué no gastas copiar y pegar? Pues cuando tengáis 7000 líneas de código y no recordéis dónde estaba exactamente la línea que queríais guardar como macro, desde aquí podréis buscarla y seleccionarla, ¿vale? Muy bien. ¿Qué programas nos permiten autocerrar etiquetas? Todos los editores de texto enfocados a programación nos lo permiten, incluido Notepad++, ¿vale? Notepad++, Visual Composer, Sublime Text nos permiten hacer autocerrado de etiquetas. Por ejemplo, para que lo veáis, me voy a Sublime Text, me voy al body y escribo, por ejemplo, un P y ya simplemente pulso esto y automáticamente me completa el autocerrado, ¿vale? Muy bien, más cositas. ¿Qué gastamos para desarrollar webs? Los editores de texto. ¿Un editor de texto como Word? No, los editores de texto enfocados al diseño web. Y ya por último tenemos normalmente en la mayoría de textos una opción que es reemplazar, que por ejemplo en Visual Composer sí sé dónde está, pero en Notepad, como no os lo gastar demasiado, mira, aquí tenéis ya la codificación hecho por defecto. Como no suelo gastarlo demasiado, no sé dónde tendré la función reemplazar. Me imagino que en vista, por aquí me aparecerá a vosotros que tendréis mejor vista que yo, la verdad, lo encontraréis. Pero esta función lo que nos permite es especificar qué queremos reemplazar. Por ejemplo, podríamos tener aquí un montón de P's, ¿vale? Y decir, ostras, que no quería que fuesen P's, quería que en todo mi archivo, en vez de P's, fuesen divs. O, por ejemplo, que todas tus P's tuviesen la clase ejemplo, ¿vale? Imagínate que tiene 50 P's, párrafos, con la clase ejemplo y te has equivocado y era ejemplo 2. ¿Qué vas a hacer? ¿Sustituirlos individualmente una a una? No. Buscarías reemplazar, como os he dicho, Notepad la verdad es que no recuerdo dónde está, no sé si está en vista o en editar, os lo confirmaré en el tablón de noticias, ¿vale? Porque ahora mismo no me acuerdo. Y pondríais el texto a reemplazar. Primero pondríais el texto actual y después el texto por el cual queréis reemplazarlo. Pulsaríais en aplicar y automáticamente, ¡pum!, todos los ejemplos se reemplazarían automáticamente a ejemplo 2. ¿Vale? Y bueno, ya por finalizar, recordad que teníamos etiquetas de estructura que nos permitían cambiar la estructura de nuestra página web, como podían ser H, ¿vale? P, div, br y span, que era la etiqueta tonta, recordad. Teníamos etiquetas de formato, como por ejemplo U, que era para subrayar, M
para cursiva, strong para negrita y del para tachar. Y ya por último tenías algunas etiquetas específicas, como por ejemplo sub, que era para hacer subíndices, sub para hacer superíndices, y más específicas, a junto a href para indicar un enlace, en href iba la dirección o redirección a donde tenía que enviarnos. Luego teníamos img, que si recordáis no era necesario cerrarla, pero sí indicar dónde estaba ubicado el archivo con el atributo src. Por ejemplo, gatito.jpg. Y además tenemos vídeo, que gastaría también src, ¿vale? Audio, más de lo mismo. Y en principio con estas etiquetas ya dominaríais gran parte de las etiquetas necesarias, tanto de estructura como de formato, superíndices, subíndices, enlaces y imagen, vídeo, audio, distintas extensiones, ¿vale? Con esto en principio ya podríais manejar a un nivel bastante más avanzado HTML y CSS. Con esto ya podríais pasar perfectamente el examen y prácticamente todos los ejercicios de este curso. Eso es todo.